Hola, buenas noches. Muy bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar una vez más en este ciclo de webinars. Hoy ya nos encontramos con el cuarto y vamos a tener a la exposición de Pedro Perrota, que es papá del colegio desde hace 13 años, así que agradecemos mucho tu participación, Pedro, y vamos a estar muy atentos a tu exposición. Les recordamos a todos que pueden llegar a hacer las preguntas que necesiten a través del chat, así que vamos a esperar con muchas ansias sus inquietudes para poder compartirlas con Pedro y seguramente él también va a evacuar todas las dudas. Así que bueno, damos paso a Pedro y lo vamos a escuchar muy atentamente. Hola Pedro, bienvenido y Hola gracias por Andy, ¿cómo estás? compartir tu experiencia de pasar de una corporación a tu propia empresa. Te escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, Hola. hola a todos. Buenas tardes, ¿no? Porque a las 7 de la tarde se supone que es buenas tardes, ya no sabemos en dónde estamos. Pero bueno, me presento. Para los que no me conocen, soy Pedro Perrota. Creo que conocen un poco más a mi mujer, a Pepa, que es más sociable que yo en el colegio. Somos papás de Fran, que está en Senior 4, Cata, que está en Senior 3 o Senior 2, y Juanma, que está en Senior 5, Junior 5, creo que lo dije bien. Estoy, como decía Andy, desde el año 2008 en el colegio. Hace 2 años que formo parte de la comisión directiva. Estoy también en la subcomisión de tecnología. Y bueno, típico de mi timing, hace un año soy también tesorero del colegio, en estos tiempos tan interesantes que nos tocan vivir. En esta línea, en la comisión, bueno, hubo muchas ideas e iniciativas para trabajar en medio de esta situación que nos toca, en iniciativas para la comunidad. Y un poco esta iniciativa de 100% comunidad con el marketplace y la serie de webinars están en esa iniciativa. Y dentro de los webinars, creo que ya muchos participaron de estos tres que pasaron. El primero fue cómo montar una presencia digital en un marketplace como Mercado Libre, con acceso a miles de potenciales clientes. La segunda fue en definir una estrategia de comunicación de tu empresa. Y la tercera estuvo enfocada más a todo lo que es la interacción con clientes en un mundo digital. Creo que ese fue el orden. Hoy la idea es compartir una experiencia, en este caso la mía, pero bueno, en la comunidad de San Marcos hay muchos emprendedores, muchos autónomos. La verdad que me sorprendió siempre ver la cantidad de papás que eran dueños de su empresa, todo tipo de empresas, desde un restaurante hasta no sé, una empresa textil, en un laboratorio. La verdad que hay mucha comunidad de emprendedor en San Marcos y hay muchos que también lo están pensando hacer. Y la idea de hoy es compartir por lo menos mi experiencia, que es pasar de una corporación. Yo trabajé más de 20 años en empresas como Santander, los últimos 10 antes de fundar Sabra, en Microsoft, podría decirse que es la corporación en términos de corporación global y todos los elementos que eso implica como clima de trabajo, y después pasar al silencio y la nada de emprender. Así que bueno, vamos a compartir un poco eso. Eh, y también dentro del título, voy a explicar por qué esto de agrandar el balde. Se me ocurrió el otro día cuando me contaron una metáfora de dos pescadores que estaban en un muelle. Uno empieza a sacar pescados grandes y los tira al agua, y de pronto cuando saca el primero chiquito lo mete en el balde, el segundo pez chiquito lo mete en el balde, y el otro pescador lo mira y dice: mira, esto es al revés. Lo que tenemos que tratar de hacer es tirar los chiquitos para que se reproduzcan y el ecosistema y tal, y vos quedate con los grandes. Y el pescador le contesta que no le entra en el balde. Entonces, en general, cuando pasamos de una situación, digamos, segura de la corporación, del empleo, del sueldo a fin de mes, a una situación de mayor incertidumbre, lo que tendemos a hacer es achicarnos, a restringir nuestros gastos, a estar muy restringidos en nuestra energía en términos de poder pensar cosas más grandes. Puede ser esa el primer seteo. Y en esta época de crisis, donde hay mucha incertidumbre, puede pasar que la primera reacción
es achicar el balde, no solamente a no agrandarlo, sino achicarlo. Entonces, la idea de hoy es quizás permitirnos un espacio de imaginarnos, por lo menos durante 30 minutos, qué pasaría si nosotros pudiésemos diseñar nuestros próximos años de vida profesional, pensar en qué elementos nos gustaría que tengan esos años de vida profesional, y por lo menos es algo que me hubiese gustado hacer con tiempo y menos acelere cuando yo pasé de la corporación a mi emprendimiento. Así que bueno, me permito que lo hagamos hoy. Y compartir de vuelta algunos elementos de mi propia experiencia y de otras empresas que conozco que lo están haciendo. Así que bueno, antes de avanzar, si esto avanza, a ver, ahí está. Este soy yo. Acá vamos, algunas aclaraciones. Como ya verán, no soy un profesor universitario, con lo cual no estoy acostumbrado a transmitir conocimiento de manera estructurada. Lo mío va a ser bastante ecléctico, pero bueno, nada, en términos de compartir lo que puedo darle a la comunidad, me interesa que pueda aportar algo a cada uno de ustedes. Tampoco tengo la clave de cómo emprender ni la receta del éxito en el emprendedurismo. Hay varios papás que hasta dan clases de este tema en la facultad, que posiblemente más adelante puedan hablar del tema. Y lo interesante acá es que quizás yo no tengo las características típicas de un emprendedor. Por ejemplo, que, no sé, tu familia sea emprendedora, ¿no? O sea, padres que emprendedores, que te transmitan a vos ese sentimiento de asumir riesgos, de apostar, de generar una empresa donde no la había. Yo soy más de mi viejo gerente de una empresa, de ser empleado, de hacer una carrera en una corporación. Pero bueno, como a mí nunca me gustó tener jefes y por lo menos de ese tipo de jefes, siempre tuve la idea de emprender, pero no tenía las características de un típico emprendedor. Con lo cual ahí podemos responder quizás a la primera pregunta, que es si un emprendedor se hace o se nace. Yo creo que se hace y se hace con los errores, como vamos a ver más adelante. A partir de los errores y del tiempo, uno va adquiriendo cierta gimnasia de ese emprendedor. Pero hay ciertas características que tiene que estar desde el comienzo para poder lanzarse a una empresa propia. Así que bueno, empezamos con el día de hoy, con el presente. Y después vamos a viajar un poco al origen de mi empresa, pero no me voy a centrar tanto en mi empresa, sino que voy a contar otras historias también. Nosotros somos una empresa de tecnología, obviamente venía de Microsoft, y lo que sabía en mi vida profesional era de negocio de tecnología y de cómo armar una propuesta de valor del mundo tecnológico. Ya tenemos 10 años, somos 3 socios, nos enfocamos en tecnologías blockchain. Para los que no conozcan esto, es la tecnología que está por detrás del Bitcoin. El Bitcoin es una criptomoneda, una moneda digital. No voy a hablar del tema, me pongo a hablar de esto, puedo hablar horas. El que quiera hablar del tema, me invito a un asado y nos podemos divertir bastante, pero en mi opinión y en la opinión de muchos, esta tecnología es como va a generar cambios en la sociedad, en la economía, en los modelos políticos, como lo generó Internet a partir de los años 90. O sea que se visualiza una sociedad que va a tener que incorporar este tipo de componentes tecnológicos que van a potenciar aún más esta transformación digital que estamos viviendo. Pero bueno, esto forma parte de otra charla. Nos dedicamos a esto, tenemos 2 oficinas, un coworking en Buenos Aires, un centro de desarrollo en Tucumán. Nuestros empleados desde siempre están dispersos por todos lados, el gerente financiero en la provincia de San Juan, tenemos un técnico en Barcelona, otro en Málaga, otro en Madrid, otro en Bahía Blanca y el resto entre Capital y Tucumán. Con lo cual, desde hace mucho tiempo venimos trabajando como una compañía virtual. Y tenemos clientes principalmente en Argentina, pero también en Jamaica, Costa Rica, Puerto Rico. Para muchos de los que me conocen en el colegio, se acordarán de mis estadías largas en Jamaica. Muchos me decían que tenía otra familia en Jamaica. Bueno, eso surgió también como parte de una etapa de nuestra compañía, en una crisis que tuvimos en la mitad. Nosotros pasamos de ser 60 empleados a 8 y a estar a una semana de quebrar. Entonces los socios nos juntamos en un bar del microcentro. Después me acuerdo de una reunión con unos abogados y teníamos que tomar la decisión si nos quedábamos con la plata que nos quedaba después de indemnizar a toda la gente. Nos quedaban los socios para vivir unos meses hasta que consigamos un trabajo, o bancábamos la empresa por 5 meses y bueno, tratábamos de rearmarla.
Bueno, la bancamos, ese verano surgió un cliente en Jamaica a través de un contacto por Microsoft, y lo que iba a ser un viaje de una semana se tornó en un viaje de 5 semanas con mi socio en Kingston, para poder sacar un negocio que nos permitía relanzar la compañía y mantener la compañía, que es lo que hoy es, ¿no? Una compañía de servicios con 35 empleados técnicos, la mayoría técnicos, con una propuesta de valor, con clientes, con proyectos, etc. Y eso es Sabra. Grupo Sabra hasta acá fue una empresa de servicios que, como toda empresa de servicios, depende de la gente, con lo cual el crecimiento depende de cantidad de gente que tengas en tu empresa. Cualquiera que más o menos sabe del tema entiende que cualquier proyecto que se basa puramente en gente y en las horas que vos le pongas a tu empresa, el crecimiento, el potencial de crecimiento es bastante limitado, con lo cual la mayoría de las empresas, sobre todo tecnología, pero cualquier empresa que dependa de capital humano intensivo, tiene esa limitación. Entonces empezamos a pensar en otra segunda empresa, que es Extremian. Pero antes de pasar a la segunda empresa, que no tiene, todavía debe tener 4 meses de vida, quiero hacer esa línea. Esa línea que tiene que ver con Grupo Sabra, que es una empresa que tuvo en su cultura, en sus orígenes, esto del balde chico. Nosotros en general siempre fuimos una empresa que nos autofinanciamos, una empresa que vivió la cultura de no gastar más de lo que podíamos gastar, o no invertir y no apostar. Fue siempre muy conservadora. Funciona bien, se ha salvado de una crisis muy profunda, se ha reconvertido, y hoy tiene una propuesta de valor interesante, pero siempre con esta limitación. Ya llevamos 10 años y no hemos logrado los niveles de crecimiento que tiene una empresa de tecnología. Pero bueno, igual nos sentimos muy orgullosos. Han pasado más de 100 personas por nuestra empresa, la mayoría jóvenes, los capacitamos, hoy trabajan en muchos lugares del mundo, han logrado armar su familia, lo cual desde el punto de vista de emprendedor, Sabra tiene esos elementos que te dan, que te hacen sentir orgulloso. Pero claramente como proyecto de vida no era lo que queríamos algo que sea mucho más expansivo. Entonces empezamos a partir de los proyectos que hicimos de blockchain, a armar una plataforma que este es el negocio que yo conozco, si alguno no lo sabe, esto de lo que yo sé, una plataforma que se pueda montar en un marketplace como puede ser Mercado Libre, pero en realidad marketplace tecnológicos que tengan alcance global, por ejemplo el de Azure de Microsoft o el de Amazon Web Services, donde uno propone servicios profesionales o servicios o componentes de tecnología, y esas empresas tienen programas para comunicar esas capacidades a nivel global, con lo cual puedes tener clientes de cualquier lugar del mundo. Diseñamos esa propuesta y lanzamos Extremian. Nos dimos cuenta que no teníamos el capital para armar la primera versión del producto, con lo cual ahí empezamos a pensar de otra manera, no financiarlo con nuestra plata, que no teníamos porque es bastante el capital que hay que invertir, sino buscar inversores. Entonces ahí empezamos a recorrer un camino de buscar inversores. Justo en ese momento, y siempre con el timing que nos caracteriza, vino el COVID-19. Entonces, éramos una empresa que estaba buscando capital en medio de una crisis sin precedentes desde el punto de vista histórico. Así que bueno, las primeras reuniones con los fondos que nos habíamos hecho entrevistas fueron a fines de febrero, fueron presenciales, y después siguieron de manera remota, con lo cual logramos vender el 10% de nuestra spin-off, nuestra compañía, Extremian, que todavía es una PPT, es un plan de negocios, y es algunos componentes tecnológicos y un equipo técnico detrás, con lo cual tiene valor. Y vendimos el 10% a cambio de conocimiento. Este fondo de inversión es una aceleradora de startups que nos aporta conocimientos contables, legales, y nos ayuda a avanzar en las siguientes rondas de inversión. Yo esto lo estoy contando, pero hasta enero, marzo de este año, yo no sabía nada de temas de fondos de inversión, de spin-off, de rondas de inversión, de este tipo de cosas. Yo sabía lo justo para mi empresa de tecnología, para que llegue hasta donde llegó, y este mundo es un mundo que tuvimos que aprenderlo, estudiarlo, readaptarnos, y empezamos a recorrerlo. El día de hoy estamos en la primera ronda de inversión, por el 20% de la compañía, buscando financiar esta primera versión de plataforma. Estamos en el medio de eso, en esta pandemia. Con lo cual, lo que quiero decir acá son dos cosas. Una es,
emprender es un camino bastante complejo, largo. Después vamos a volver el tiempo al pasado, cómo fueron los comienzos de Sabra. Pero también emprender significa, como dice el título, tratar de pensar agrandando el balde, buscando pescar peces más grandes y animarse a nuevos escenarios o nuevos mecanismos de crecimiento que quizás en el día a día nosotros no los tenemos tan adquiridos. Y esto va para cualquier tipo de emprendimiento. Lo otro que también quiero contarles es que si miramos un poco otros proyectos, por ejemplo el de Apple, empezó como un proyecto de 2 chicos que vendieron su Volkswagen y su calculadora científica para financiar el primer producto, el Apple One, que fue un fracaso, no fue muy exitoso, igual que el siguiente, con lo cual siempre los comienzos de cualquier emprendimiento tienen este tipo de historias, ¿no? Historias de mucho esfuerzo, de muchas, pareciera, restricciones, pero con una visión como decía Steve Jobs, de comerse el universo. Hoy Apple es la empresa de mayor valor de mercado en el mundo. El otro caso, que es más local, es el de Mercado Libre, es la empresa de mayor valor de la historia de Argentina. Tiene otro proceso. De la idea pasó al startup y a los 3 meses ya recibió un primer aporte de $7.600.000, con lo cual hay distintas historias, pero todas tienen coincidencias. Apple en la mitad de su historia casi quiebra, de hecho estuvo a meses de quebrar, vino Bill Gates y aportó capital y pudieron reconvertirla y llegar a donde está hoy. Mercado Libre no conozco del todo la historia, pero tuvo momentos de hasta preguntarse si seguían o no con la compañía. De hecho, escuché algún reportaje de Marco Galperín diciendo eso. Con lo cual, en todo proceso de emprendimiento está el momento cero, difícil, la idea, el financiar la idea, y siempre en el medio tenés que constantemente estar resolviendo problemas. Y como ven acá en la capitalización, Apple, para llegar a donde llegó, creo que tardó como 20 años en lograr el nivel de crecimiento y capitalización que logró ahora. Mercado Libre tuvo distintos momentos, pero claramente fue en los últimos años que logró el valor de mercado que está logrando. En la Argentina hay mucho capital emprendedor. De hecho, de vuelta, como dije, en nuestra propia comunidad, hablando con los padres, escucho y veo historias de gente de todo tipo de emprendimiento, con una actitud muy positiva y con muchos desafíos, pero siempre escuchando historias súper interesantes en cuanto a sus emprendimientos. El que tiene una empresa de diseño hace 20 años y cuenta un poco los comienzos, o el que tiene una textil que tenía un montón de locales y los tuvo que cerrar y de pronto ahora se reconvirtió. Hay un montón de gente, de papás que cuentan historias interesantes. Bueno, acá hay 5 unicornios argentinos sobre los 10 unicornios en Latinoamérica. De vuelta, estoy contando la parte extrema del emprender, ¿no? Empresas como Mercado Libre, Globan, Despegar, OLX, que entre todas estas empresas están dando trabajo a más de 20.000 empleados directamente. Hay un ecosistema de más de 500.000 personas, empresas no sé, de publicidad, oficinas, consumen un montón de cosas que generan una economía alrededor de estas empresas. Con lo cual, nada, Argentina tiene un capital emprendedor y un ecosistema emprendedor más allá de lo tecnológico que está en la semilla de la gente. Obviamente, si comparamos contra otras ciudades de Latinoamérica, nosotros no tenemos algunas características que faciliten el nacimiento de emprendedores, pero de a poco el país se está dando cuenta que la única forma de salir adelante es a través de la energía emprendedora. Y están apareciendo jugadores que ayudan a que las ideas se transformen en empresas, no importa qué tipo y tamaño de empresa. Me gustaría antes de entrar un poco en mi experiencia como compañía y de algunas conclusiones como compañía, me gustaría hacer un poco de detalle en una de las empresas que conozco de este grupo, que es OutZero, y tomar algunos aprendizajes de sus socios, a partir de que los conozco personalmente. OutZero es una compañía que tiene un servicio de autenticación, resuelven un problema bastante simple, pero que tienen todas las personas a nivel mundial, que es cada vez que entran a una aplicación,
se tienen que loguear y se tienen que acordar las distintas claves. Bueno, estas dos personas supieron la forma de resolverlo de manera simple y la postearon en un marketplace y brindan el servicio a nivel mundial. Hoy tienen 7.000 clientes, la mayoría son desarrolladores que desarrollan aplicaciones y que justamente este componente, en vez de desarrollarlo, pagan un fee para usar esta autenticación para su propia aplicación. Y esto está creciendo de manera exponencial. Bueno, los fundadores, que son Matías Woloski, que es el de Remera Oscura, y Eugenio Pache, el de Remera Colorada, los conozco a los dos, más a Eugenio, trabajé con él en Microsoft. Él era empleado de sistemas del Banco Galicia, en el 2001 pasa en la crisis, pierde el trabajo, pasa a Microsoft como consultor, y de Argentina se va a Microsoft Estados Unidos, en Redmond. Y ahí, en la mejor etapa de su carrera, renunció a Microsoft para fundar Auth0, junto con Matías, y si uno los escucha a ellos, las distintas etapas de su empresa hasta llegar a los 1.000 millones de valores de mercado, la primera es de coraje. Ellos hablan mucho de el momento cero de esto de elegir estar en la corporación Microsoft con una carrera con mucho potencial, a lanzarse a trabajar desde su casa con un amigo a hacer Auth0. Y el primer año fue bastante difícil para ellos porque no conseguían fondos, fueron a varios fondos de inversión y no les abrieron las puertas, no tenían el fondo suficiente, entonces tuvieron que vender su propia consultoría en la empresa para financiar el día a día. De hecho, yo lo conocí a Matías porque le vendí sus servicios a un cliente mío. En ese momento dije, bueno, por tus servicios pudimos vivir un año, así que te damos el 5% de la compañía, medio en broma, pero medio en serio. A la semana un inversor les puso 10 millones de dólares y cuando vio que había 5% para Grupo Sabra, se preguntó qué era eso, dijo, no, eso volalo, dale la distribución del producto en Latinoamérica, pero no le des el 5%. Así que siempre a Eugenio le digo que me debe 50 millones de dólares. Pero esa fue una historia de conocerlos cuando emprendieron y de las dificultades que tenían. Nosotros ya éramos una empresa de 60 personas en ese momento. Y bueno, ellos siguieron evolucionando hasta que consiguieron estos 10 millones de dólares, pero ellos cuentan que daban tres charlas por día, 3 presentaciones por día durante casi un año, la misma presentación a distintos inversores, y a veces les aportaban inversión cada 10.000 dólares, 5.000 dólares, hasta que consiguieron esta inversión inicial de 10.000. Pero los comienzos fueron muy, muy precarios, 3 empleados, ellos mismos trabajando, ejecutando todo lo que tenían que hacer con los clientes, tenían pocos clientes, hasta que, bueno, pudieron pasar de etapa. Lo importante es que una idea es lo más importante que uno tiene que tener para poder pensar en emprender, pero también tiene que tener los otros elementos que habla Matías y que tienen que ver también con mi propia experiencia, que tiene que ver con generar esa idea y pasar a la acción. En esta etapa, lo que yo sugiero es tratar de siempre pensar como emprendedor. Aunque uno tenga un trabajo estable, todos los que estamos llegando a los 50, yo ya pasé un poquito de los 50, siempre en algún momento vas a tener el desafío de tener que irte a la corporación. Es muy raro que alguien se jubile en una corporación, pero bueno, puede pasar. Pero en general, el común es que a partir de los 45 en adelante empiezan a tener esa situación de tener que o emplearse en otra empresa o lanzar su propia idea. Mi sugerencia es tratar de pensar en ese plan B mientras estás en relación de dependencia. Empezar a dedicarle 2 o 3 horas por semana a una idea, hablarla con mucha gente, buscar consultores gratis, que son los amigos y papás del colegio que tengan experiencia, para empezar a armar un plan de negocio, armar una presentación que te permita comunicar tu idea, porque cuando llega el momento de tener que generar esa idea de manera con mucha presión por el tema de los ingresos del mes a mes, etc., ese tipo de proyectos generalmente no tienen demasiado éxito. Y después elegir un buen socio. Generalmente los que no fuimos nunca emprendedores y nos lanzamos a emprender, mi sugerencia y por experiencia es no lo hagas solo, porque es muy difícil que vos tengas ya incorporados muchos componentes que se requieren para emprender. Y elegir un socio tenés que tener mucho cuidado. Eso te diría que es la segunda decisión después de la idea más importante. Esa decisión define mucho el éxito o el fracaso del proyecto.
y sobre todo porque es muy difícil deshacer una sociedad, y no solamente de lo emocional, sino también desde el punto de vista operativo. Con lo cual ese socio tiene que ser alguien que desde el punto de vista personal tenga ciertas afinidades, no tiene que ser un amigo, de hecho sugiero que no sea un amigo, en base a mi experiencia, es mejor no tener un amigo como socio. Hay muchas discusiones y muchos temas que hay que discutir y hablar en este proceso que a veces cuando hay mucha emotividad o algo personal no conviene, pero sí tiene que ser complementario a vos. Cuanto más distinto a vos sea, mejor. Y eso también es un desafío, porque cuanto más distinto, más difícil va a ser discutir con él. Pero bueno, esa fue mi experiencia. Mi socio con el que fundamos la empresa, hoy somos 3, pero al principio éramos 2, es totalmente distinto a mí y tiene capacidades complementarias. Pero también tiene el desafío de que al ser tan diferentes, en la comunicación y el llegar a acuerdos es mucho más desafiante, con lo cual, y más estresante. Pero bueno, el resultado, si logramos congeniar eso, la complementariedad de capacidades es exponencial lo que puede generar. Con lo cual, mi sugerencia es que corras el riesgo, busques algo totalmente distinto a vos, pero que tengas algún tipo de afinidad para poder llegar a acuerdos, sobre todo en momentos de crisis. Y bueno, así siguen las empresas. Hay un momento en el momento de crear una sociedad o emprender algo que es el momento cero. Y el momento que yo me acuerdo que a mí de Matrix, la 1, hay una escena que es esta que estoy mostrando, no sé si todo el mundo la conoce la película, son esas películas que yo veo varias veces, de hecho mi mujer ya, tengo varias de títulos que la veo muchas veces, esta es una, y ese momento en que le ofrecen la pastilla roja o la azul para definir, la azul era, volvés a la corporación, volvés a la Matrix, el mundo feliz, no tenés incertidumbres, está todo predefinido, una estructura, o te tomás la pastilla roja y te enfrentás al mundo tal cual es, fuera de la Matrix. Bueno, yo posteé esta imagen en Facebook el día que decidimos fundar Sabra, y bueno, me enfrenté a la Matrix y a las pocas semanas estábamos en el bar La Argentina, que queda en Libertador y Monroe, entrevistando empleados para un proyecto que teníamos ya prevendido y que teníamos que empezar a desarrollar, y no teníamos oficina, con lo cual trabajamos en ese bar, en La Argentina, es una panadería que tiene mesas, y bueno, ya nos recibían ahí todo el día. O sea, de pasar de la oficina corporativa al celular, la laptop último modelo, los viajes, yo nunca había comprado un celular, nunca había comprado mi propia laptop, y de un día para el otro empecé a comprar con mi tarjeta de crédito las PC para mis empleados, para que empezaran a trabajar en un proyecto, alquilar un departamento de 2 ambientes, después alquilar otro en el mismo edificio, crecer, mudarnos a una oficina AAA, de la oficina AAA a la crisis, a reducirnos y volver a crecer. Bueno, toda esa historia de emprender empezó con este momento cero, que es, tenés que tomar una decisión y como decían los de Out Zero, tenés que tomar el coraje para salirte de la Matrix y empezar con tu proyecto. Hay un momento que es, por lo menos a mí me pasó, que es cuando vos salís de la corporación, tenés que hacer este comando, que para los que estamos en tecnología lo conocemos bien, que es hacer un Control-Alt-Delete. Todo lo que aprendiste hasta el momento, en tu vida pasada, lo tenés que blanquear. Muchas de las cosas las tenés que reaprender y tenés que generar una versión 2.0 de tu propia persona. Y una de las cosas que tuve que aprender y que todavía a veces me cuesta, es que, bueno, esto del plan B ya lo dije, o sea, tratar de pensar en tu idea antes de que llegue el momento cero. Tenés que pasar, por ejemplo, del concepto del ingreso mensual a un concepto del ingreso anual o bianual. Tus finanzas ya no las manejás mensualmente. No, yo me acuerdo que al principio me estresaba mucho esto de no tener en mi cuenta todos los meses la acreditación de mi sueldo, el bono, etc. Pero bueno, tuve que hacer un plan pensando en el mediano largo plazo. Obviamente, en este momento también es importante saber cuál es tu barrera de contención en ese momento, si tenés ahorros, si tenés a tu mujer o alguien de la pareja tiene que estar en un trabajo estable.
eso es lo ideal, es lo que me pasó a mí. Mi mujer mantuvo su trabajo estable a lo largo de todo el emprendimiento, con lo cual la obra social está cubierta por ahí, con lo cual hay una serie de elementos que, desde el punto de vista de los ingresos, que hay que cambiarlos. Obviamente, hablando de mi mujer, es importantísimo el acompañamiento, porque la cabeza, cómo se te va cambiando a medida que pasás de la corporación a un emprendimiento, el cambio, el proceso de cambio, de empezar a generar músculos donde vos pensabas que no los tenías, de ir a ver clientes durante un mes y medio a Jamaica para sacar un contrato, por ejemplo, que vos pensabas que nunca ibas a hacer una cosa así en un lugar como Kingston, rodeado de gente que es totalmente distinta a vos, que habla un inglés raro. Bueno, todo ese tipo de cosas generan estrés. Ese proceso de transformación de la persona que eras a la nueva genera todo un estrés. Y tu familia en general también sufre un poco ese proceso de transformación. Con lo cual es importante tener algún tipo de contención y un tipo de estructura mental como para poder superar todo eso. Obviamente hay un montón de otras cosas, pero aprendizaje como cómo armar tu propia agenda. Cuando uno trabaja en una corporación, desde los objetivos que te bajan de corporación hasta los one-on-one, todo el léxico de las corporaciones son el one-on-one, el company meeting, la reunión de forecast, el pipeline management, todo eso desaparece y tu agenda queda totalmente en blanco. Entonces, a partir de ahí tenés que armar tu propia agenda, saber manejar tu tiempo, priorizar, porque no tenés un backup que te cubra lo que no generaste en el tiempo que estás invirtiendo en tu emprendimiento. Con lo cual, de manejar una agenda compleja, muy estructurada en una corporación, con un ritmo bastante predecible, a una agenda en blanco y empezar a manejarla vos. Ya hablé de los socios, evitar los extremos. Me ha pasado, y de hecho todo lo que estoy diciendo son cosas que voy tildando y me voy acordando y todas nos han pasado. Es el tema de cuando vendiste tu primer cliente, la euforia, ¿no? Me acuerdo, era el sí, me acuerdo exactamente el momento cuando nos dieron la orden de compra, euforia. Después tenés que entregar el producto y tenés que cobrar las facturas, o sea, y que el producto tiene que estar de acuerdo a lo que te pidieron, es todo un proceso que cualquier negocio tiene. Bueno, no ponerte tan eufórico en los triunfos, pero tampoco ponerte tan mal en las derrotas, en los lugares donde decís, acá se acabó el mundo, acá se acabó mi empresa, no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a pagar el colegio. Bueno, trata de mantener tu equilibrio en un punto medio y hacer lo que te sirva, yoga, no sé, psicóloga, amigos, deporte, yo sugiero un montón. Tratar de que tu vida no sea solo la empresa, sino que tengas otros pasatiempos y otra vida, ¿no? Tu familia, tus amigos, el deporte, proyectos asociados a otra cosa que no sea tu empresa, como viajar, etc. Tratar de ser expansivos también en eso, porque si no, no vas a durar mucho tiempo en tu emprendimiento. Generalmente la gente se quema en los primeros años de emprender por esa obsesión de facturar, de lograr ciertos objetivos, etc. Se olvida de otra parte de su persona y en algún momento eso se paga. Y nada, después los últimos 2 puntos tienen que ver con mi personalidad de Tano, del sur, y que hablándolo con otros emprendedores también me dijeron lo mismo, que es la primera derrota no tenés que parar, tenés que insistir, y creo que Grupo Sabra, la empresa que armamos, tiene esa característica. La verdad que tuvimos algunas derrotas que dijeron, bueno, basta, acá paramos, cerremos, dediquémonos a otra cosa, quiero una vida más tranquila, pero la verdad que lo rearmamos, fuimos resolviendo los problemas de a uno, y de a poco salimos y pudimos salir en un país bastante complejo. Pero bueno, nada, insistir, aprender y volver a insistir. Y después, para terminar, quizás me parece que es muy importante porque un emprendimiento gasta mucha energía, es como un cohete cuando lanza, el momento del despegue es el momento de mayor gasto de energía, ¿no? Pero vos pensás que eso es el final, y no, después hay un montón de etapas que tiene un cohete que tenés que guardarte energía para cada una de esas etapas. Y muchas etapas tienen que tener energía de lugares donde no tienen que ver con lo económico, vos tenés que tener un propósito. Por lo menos es lo que me pasa a mí. Si vos creás una empresa que lo único objetivo es, no sé, quiero ser una empresa de $1.000 millones, posiblemente no lo logres, porque esa obsesión por lo económico solamente no
no es suficiente para lograr grandes cosas. Tenés que tener objetivos más altruistas. Por ejemplo, no sé, nosotros nos apasiona la tecnología que estamos trabajando, esta blockchain, porque estamos convencidos que podemos aportar mucho valor a la sociedad. Por ejemplo, se usa para crear un banco, podemos crear un banco con esa tecnología sin la necesidad de toda la estructura de un banco. Por ejemplo, podemos darle servicios bancarios, servicios financieros a gente que hoy no puede aplicar para un banco. Y eso se está haciendo. De hecho, uno de los unicornios de América Latina es un banco brasilero totalmente digital, que creo que vale 20.000 millones de dólares, y su foco principal al principio fue darle servicios financieros a gente que no tenía hoy acceso a un banco, porque no tenía un trabajo estable o formal y no tenía propiedades. Bueno, hoy el mundo está generando una situación donde hay muchas oportunidades por todos los cambios que estamos viviendo, pero sobre todo porque estos temas digitales, estos temas tecnológicos abren un montón de posibilidades. No solamente ideas que sean netamente tecnológicas, la tecnología es un habilitador, pero hay ideas que se pueden generar con objetivos altruistas que terminan siendo un buen negocio. No sé, yo hace poco hablé con gente que da servicios de coaching y obviamente su coaching y su ingreso depende de la cantidad de horas que le dedique. Y están generando contenidos de coaching que la gente paga $220 por un paquete de contenidos, de presentaciones, de charlas, de horas de consultor remoto, etc. Y eso le permite a ese coach expandir su capacidad a partir de una plataforma tecnológica. Con lo cual, lo que quiero terminar es, cualquier emprendimiento, además de todos estos aprendizajes, está bueno que tenga un propósito más allá de lo económico. No sé, Steve Jobs de cambiar el mundo, y estaba convencido de que lo podía cambiar. Nosotros también un poco creemos que podemos cambiar temas del mundo actual, que es increíble que en la tercera década del siglo XXI todavía estemos con papeles, estemos con trámites presenciales. Esto de la pandemia lo va a cambiar, pero hay muchas cosas con potencial de cambiar y que en nuestra organización estamos convencidos que lo podemos hacer. Ojalá, y después vendrá lo económico, obviamente, porque como siempre digo, para llenar el changuito y para el colegio se necesitan cosas concretas, pero si no tenés lo otro tampoco es posible tener la energía para lanzar una idea, no importa el tamaño, mantenerla en el tiempo y hacerla crecer. Nada, es la mirada que quería plantearles. Esta pregunta final es, todos estamos viviendo esta crisis histórica, cada uno lo vivirá con su propia situación, pero también con su propia mirada, de si está restringido, encerrado, o con poca energía, o busca salir, expandir, lo cual no es fácil, pero hay que buscar ese lado de la mirada, porque es muy difícil salir de esto con poca energía. El cohete necesita mucha energía para salir, no importa hacia dónde salga. Así que bueno, un poco la pregunta es esa, es tratar de cambiar, no solamente mi experiencia de emprender, es la experiencia a partir de una nueva situación, de la corporación a emprender, y quizás la nueva situación que nos pasa a todos, de lo pre-COVID a post-COVID. Todos estamos pasando por un proceso de transformación. Hay que ver de cada uno cómo mire esa crisis y cómo la ve como una oportunidad, si es que la encontramos, y cómo manejamos esa oportunidad. Nada, me parece como que este espacio que quería transmitirles es tratar de generar un espacio de una hoja en blanco, permitimos pensar cómo va a ser nuestra próxima etapa de vida a partir de lo que somos, de lo que sabemos hacer, y de nuestra propia capacidad y nuestros contactos y nuestro entorno, para ver cómo nos gustaría que sea la próxima etapa. Sé que suena, cuando lo pensaba esto, suena como, parece un libro de autoayuda, parece algo medio como una palabra hecha, ¿no? Pero la verdad que también no hay otra forma de emprender algo si no pensás, si vos no tomás un poco el control de tu vida. Y eso implica bajar un poco, sentarte y escribir realmente qué es lo que vos querés como elementos de tu vida. Yo me acuerdo de uno cuando hice esa hoja, que no quería estar más de 2 horas arriba del auto por día. Yo viajaba a Puerto Madero todos los días, eran más de 2 horas arriba del auto.
ese era un elemento que yo no quería tener en mi vida a partir de los 48, 45 años. Pero había otros elementos, más tiempo con mi familia, además de que tener un medio de vida. Pero bueno, nada, emprender es eso, es también pensar un poco, darte esa posibilidad. Si lo podés hacer mientras no estás en una situación extrema, mejor, pero si estás en una situación extrema, no como la mía, quizás yo cuando pasé de Microsoft a la nada, no era extremo, pero en lo mental era como extremo. Y bueno, a veces la vida te presenta esas situaciones y las tenés que capear, las tenés que enfrentar. Así que bueno, nada, el día de hoy quería compartirles esto, espero que haya aportado tanto valor como las otras 3 charlas de estos ciclos. Sé que, no sé si hay preguntas, sé que el próximo semestre hay un ciclo que va a aportar más información en relación a fuentes de financiamiento para empresas, el tema de coaching para cómo hacer esta transformación de tu cabeza corporativa a una cabeza emprendedora, con lo cual, bueno, mi idea hoy era tratar de aportar esta parte de mi experiencia. Gracias, Pedro. Acá hay muchos saludos, muchos mensajes agradeciéndote y diciendo que fue excelente tu charla, así que te paso la información. Y además hay varias preguntas que me gustaría compartirte. Algunas las respondiste porque fueron al inicio cuando fuiste contando, pero igual no quiero dejar de compartírtelas. Quién sabe tengas algo más para agregar. Y otras son nuevas de temas que les gustaría conocer a los que te escucharon. ¿Cómo fue dar el salto de la corporación a lo independiente, teniendo familia, colegio, etcétera? Si das alguna recomendación sobre este tema. Bueno, creo que ya lo dije, pero primero, por mi personalidad, como dije al principio, no soy un emprendedor nato. Yo ya venía pensando los últimos 3 años de mi vida corporativa que yo o hacía un salto a alguna oficina fuera de Argentina en Microsoft, que lo intenté, de hecho estuve viendo la posibilidad, pero no estaba dentro de los planes familiares irnos de Argentina, con lo cual ya sabía que mi vida corporativa tenía sus días contados. Entonces, de alguna manera ya venía pensando en esa posibilidad. Y cuando vino la crisis del 2008, la verdad que fue más una ayuda corporativa que me dijo, hay un plan de retiro, está esto y vos estás en la lista, te tenés que ir. No hay mucha ciencia, nos pasó, a mí es la primera vez que me pasa, pero es normal que pase. Yo pensaba que iba a vivir toda la vida en la corporación hasta que me empecé a aburrir mucho, y obviamente uno la puede caretear un tiempo, pero no mucho tiempo. Entonces, los tiempos están contados, entonces era cuestión de tiempo, yo sabía que iba a pasar. De hecho, un mes antes de irme, me acuerdo que nos fuimos de vacaciones con mi familia a Brasil, y yo sabía que si me iba, era justo la crisis del 2008, dejaba abierta la posibilidad porque era el momento en que se decidían todos los cambios. Era consciente de eso, que si yo me iba en ese momento, iba a estar dentro de una posible lista. Y nada, dejé que eso pasara de alguna manera. Y el proceso fue durísimo, ojo, al principio estuve feliz, porque el ruido que te deja la corporación te impide pensar. Las reuniones, los viajes, toda esta cuestión es ruido. A mí me parecía ruido. De hecho, me di cuenta que era un ruido que a ese punto era poco productivo. Y cuando dejé de trabajar, me acuerdo que estaba sentado ni siquiera en un escritorio, en una mesita chiquita con la PC de mis hijos, pensando qué cosas hacer a futuro. Ya el primer día, me acuerdo, estaba muy relajado, estaba con mucha confianza en que lo iba a poder hacer. Ahí fue cuando publiqué el tema de la pastilla roja, y después más adelante otra frase que dije que cuando uno se saca el traje espacial fuera de la corporación, el oxígeno es respirable. Así que se lo dije a todos mis compañeros de Microsoft, que casi todos, salvo mi mujer que sigue estando en Microsoft después de 24 años, 23 años, muchos de los que estaban conmigo ya no están. Entonces, muchos tuvieron esta situación. Así que la vida fuera de la corporación, el oxígeno es respirable y no es tan grave. Genial. Gracias por compartir. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cuánto tardaste desde que saliste de la corporación a tener el mismo nivel de ingreso que tenías? Mira, en la primera etapa, mi mujer se debe estar riendo si escucha esto, pero tardé bastante. Tardamos por lo menos 1 año y medio, 2, en igualar un poquito los ingresos que tenía en el momento de mi salida de Microsoft, sin contar
los bonos, solamente el ingreso mensual. Te digo que en estos 10 años, mi mayor capital que generé es esto que estoy generando ahora, después de 10 años. Te digo que si vos haces el número financiero, no fue un gran negocio financiero el mío. Es más, tuve que poner plata de mis ahorros para cubrir algunos baches, seguro. Pero no cambié mi estilo de vida, no cambié mi estándar de vida, los chicos siguieron en el colegio, pude mantener las vacaciones en lugares donde nos gustan. No fue tan grave porque tenía una red, pero también porque pude generar al año y medio ciertos ingresos estables que cubrían las necesidades básicas, pero nunca logré igualar lo que ganaba en Microsoft, para serle sincero, y recién ahora lo estoy igualando, pero mi mayor capital es lo que estoy generando a partir de este año, justamente en medio de la crisis. Si logramos con nuestros socios consolidar esta idea de proyecto de servicio en la nube, con inversores y tal, nuestro potencial es enorme. Y recién después de 10 años te digo que tengo alguna perspectiva de que económicamente la cosa está cambiando. Y todavía no está asegurado. Claro. Acá hay una pregunta que dice, ¿crees que es mejor mantener la estructura chica? ¿Apareja más rentabilidad o es mejor más estructura aunque el margen sea menor? Mira, cuando hablas de estructura, hablo de costos fijos. Y eso es oficina, gente full-time employee, o sea, gente que es empleado full-time. Argentina es un país muy caro para tener empleados. Cada vez que tomás un empleado lo tenés que pensar muchísimo. En mi caso es una industria que hay ciertos roles que los tengo que tener en la empresa y hay ciertos roles que los puedo tercerizar. Muchas veces decido tercerizar, sobre todo en época de crisis, pero ¿por qué? Porque pensé con el balde chico. Me pasó que la respuesta es sí, prefiero mantener los gastos fijos lo más bajo posible. De hecho, de la oficina AAA que teníamos tipo Google cuando éramos 60 empleados, ahí en Núñez, pasamos a un coworking. Y fue también un choque fuerte, porque la oficina era tenía todo en la oficina, bar, plasmas por todos lados, sala de reuniones, estaba buenísima. Y pasamos a un coworking después. No está bueno, eso fue un error, tanto costo fijo al principio. Prefiero ir más liviano y más flexible. Genial. Bueno, acá preguntan algo muy interesante, pensamos, que dice, ¿crees que debería haber algún cambio desde la educación para generar más emprendedores? No sé quién la hizo, pues está buenísima esa pregunta. Da para hablar muchísimo. Totalmente, sí, sí. Yo creo que yo no fui educado para emprender. Ni en mi educación primaria, secundaria, facultad, fui educado para ir a un colegio, sentarme en un escritorio, que alguien me diga las consignas, escucharlas, ir a un edificio. O sea, ¿qué haces cuando salís de la facultad? Buscás un edificio, buscás un empleador. Es lo primero que haces. Desesperadamente querés tener una estructura, que es la misma que tuviste en la facultad, en la secundaria y en la primaria. No nos educan para equivocarnos, nos educan para que el error sea una especie de vergüenza social. Yo, la verdad que muchas veces me pasa que iba con mi Twingo, yo tengo un Twingo de hace 20 años, muchos lo conocen. Mis hijos no quieren ir al colegio con el Twingo. Prefieren ir con el otro auto, que es un poco mejor. Pero si vamos con el Twingo nos dejamos en la esquina. Y eso es algo que tenemos que cambiar. O sea que esto de la 4x4, el consumo, esta obsesión por tener una estructura tan pesada que después nos cuesta mantener. Realmente ese seteo hay que cambiarlo. En el caso de nuestros hijos, en nuestro colegio, yo he tenido varias charlas, por eso también me metí en la comisión directiva. Yo estoy muy contento. El colegio tiene una mentalidad de educar no solamente a emprendedores, está tratando de educar a gente de manera más integral. El San Marcos tiene una educación más integral, que no busca gente para que arme una startup, a pesar de que Galperín, el que fundó Mercado Libre, creo que estuvo un tiempo en el colegio, fue alumno del colegio. Después pasó al San Andrés. Pero nosotros no somos, me parece, un colegio que eduque a empresarios. Me parece que está bueno porque educamos gente más integral. Salen muchos artistas y también chicos que quieren emprender o que van a la facultad de económicas. Me parece que igual hay mucho para arreglar. Yo igual siento que la educación en general no está pensada para que la gente se arme su propio trabajo.
Y es muy interesante la pregunta, da para mucho. A mí me apasiona ese tema, pero sí, no estamos preparando a la nueva generación para lo que realmente se viene, porque lo que se viene no es lo que estamos viviendo hoy, es algo que se está gestando en este momento. Pero bueno, eso, hay Genial. mucho por hablar. Bueno, será para otro webinar, Pedro. Mirá que te, Sí, te otro esperamos. bueno o un asado, yo no tengo problema. Ah, bueno, también es una buena idea. Bueno, y acá una de las últimas que tengo para hacerte es, ¿al grupo Sabra lo financiaron ustedes con medios propios y fueron creciendo orgánicamente o tuvieron una inyección de capital externo? Mira, el primer año, para ser sincero, nos asociamos a una empresa de tecnología muy conocida en el mercado, y esa fue nuestra primera etapa. Como nos costaba saltar de la corporación a ir solos, lo primero que hicimos fue un plan de negocios que se lo presentamos, dijimos, vamos a presentárselo a estas 5 empresas del mercado, que les va a gustar tener una unidad de negocios que tenga esta característica. La primera presentación nos dijeron que sí, que fue el primer error que tuvimos. O sea, en vez de recorrer todas, la primera que nos dijo que sí, nos metimos. Lo que pasa es que es muy difícil congeniar un modelo de negocio de una empresa que está funcionando con una startup. Entonces, al año y medio nos quisieron comprar por nada el proyecto y hacernos como empleados. Entonces, como que no era nuestra idea, no queríamos ser empleados. Entonces, nos abrimos al año y medio de vuelta, empezando de cero, después de haber empezado ese proyecto. Pero al principio fue, la primera reacción es, me quiero asociar de entrada a alguien. Bueno, no. Tratá de pensarlo bien a quién te asociás, no aceptes la primera oferta, recorre un poquito. Pero después nos financiamos solos. El cash flow de la compañía permitió el financiamiento de toda la compañía. Genial. Bueno, te agradecemos mucho, Pedro, tu Bueno, participación. La verdad que la charla estuvo buenísima y todos los mensajes que llegan son de agradecimiento. Y bueno, y ojalá que podamos contar con vos para otro tema que seguramente va a ser muy interesante escucharte. bueno, cuando quieran. La verdad que es un placer. Desde que me metí en la comisión, en las subcomisiones, es importante que la gente, que los padres participen de la comunidad. Me parece que es un activo muy importante que tiene el colegio. Así que bueno, nada, un placer si les aportó algo. Sí, y mucho. Así que muchas gracias. Bueno, Bueno, y a todos chao, Ani. ustedes también. Adiós, Pedro, gracias. Gracias por participar una vez más en estos webinars, que con mucha dedicación, todos los papás que estamos en la subcomisión, organizamos, que les sume y mucho para el desarrollo de su emprendimiento, no solamente en lo profesional, sino también en el laboral. Ahora va a venir un receso de webinars que vamos a retomar nuevamente el martes 4 de agosto, donde vamos a venir con nuevos temas que creo que también van a ser, creemos que también van a ser de un gran aporte para todos. Así que bueno, buen descanso en estas 2 semanas y nos reencontramos el martes 4 de agosto. Muchas gracias a todos.